Tengo que ir a llenar costal, está lloviendo. Ingeniero, que se moja mi calamina, ingeniero. Tu monolito. Ya, chicos, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están visualizando mi pantalla? No. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, gracias. La clase de hoy día es efecto de superficie libre, estanquinidad y reglas de seguridad en el barco. Comenzamos con efecto de superficies libres. Cuando hicimos el cálculo del centro de gravedad del barco, manejamos unas tablas o una tabla en la que nos daba el centro de gravedad del barco vacío y el centro de gravedad. Un momentito, por favor. ¿Aló? ¿Ah? Seguramente van a armar algo. Sí. Ya. Sí. Cuando vimos el cálculo del centro de gravedad, manejamos el centro de gravedad de todos los espacios cerrados del barco, ¿no? Y entre ellos estaban las bodegas, los tanques del doble fondo, boyante de proa, boyante de popa y los tanques. Dentro de los tanques, ¿qué tipo de líquido podemos llevar? Dentro de un tanque, ya sea dentro de un tanque, ¿qué tipo de carga se puede llevar? Les pregunto, dentro de un tanque, ¿qué tipo de carga se puede llevar? Existe carga de granel, ingeniero, carga de embarcaciones cuando es de comerciante, exportación. Con Pero esas cargas también está hablando distribuyeron. Pero me refiero al tipo de carga en cuanto si es líquida o si es sólida. Dentro de los tanques, Sólido, pues. dentro de los tanques lleva Tanque sólido. líquido. Líquido, ingeniero. Dentro de las bodegas usted llevan carga sólida. Y en la cubierta también en los barcos cargueros, porque los barcos cargueros llevan sobre la cubierta container, ahí pueden llevar carga sólida. Entonces, dentro de los tanques podemos llevar carga líquida. Ahora, existen diferentes líquidos, ¿no? Puede ser combustible, puede ser agua, puede ser aceites, hidrolinas. De ese tipo de carga se puede llevar dentro de los tanques. Entonces sucede que los tanques, cuando están completamente llenos, como ven en esta gráfica, es un tanque completamente lleno. Cuando está completamente lleno, todo el tanque actúa como un sólido. El centro de gravedad del tanque permanece invariable. No varía el centro de gravedad. ¿Por qué? Porque al estar lleno actúa como un sólido. Los sólidos, cuando usted los inclina, cuando el barco se inclina, cuando el barco se escora,
su centro de gravedad permanece fijo. Dice, cuando un buque con un tanque lleno esté escorado, cuando se escora, el líquido que lleva en el tanque actúa como una masa sólida. Porque está completo, pues, ¿no? Así la embarcación se sigue escorando, su centro de gravedad permanece invariable. Por lo tanto, el centro de gravedad, al permanecer fijo, el centro de gravedad del líquido, al permanecer fijo como un sólido, no afecta al centro de gravedad de todo el barco. El centro de gravedad de todo el barco es el G, centro de gravedad G, que está de rojo. Y si no afecta al centro de gravedad G, menos será a la altura metacéntrica, ¿no? A la altura metacéntrica Gm. Pero ¿qué sucede cuando usted tiene tanques parcialmente llenos? Este es el gráfico de un tanque parcialmente lleno. Cuando el barco se escora, aquel barco si es mirando desde popa a proa, el barco se ha escorado hacia estribor. El nivel del líquido permanece paralelo al nivel del agua, a la línea de agua o línea de flotación. Permanece paralela. Si nosotros seguimos escorando, el nivel del líquido permanece paralelo a la línea de flotación. Entonces, ¿cambia o no cambia la forma de la figura? La forma del líquido cambia, ¿no es cierto? Porque al escorarse, al inclinarse, el agua se va a ir para ese lado para el cual se está inclinando, ¿no? Por lo tanto, el centro de gravedad se va a mover. El centro de gravedad, al contrario del caso anterior, donde el tanque está completamente lleno y actúa como un sólido, su centro de gravedad permanece fijo en ese caso, pero en este caso no. Al estar a medio llenar y cuando el barco se escora hacia una banda, el agua va a permanecer paralelo a la línea de flotación. Por lo tanto, conforme se escore, va a haber un mayor volumen hacia el lado hacia donde se está escorando. En este caso, el barco se ha escorado hacia estribor, ¿no es cierto? Y nosotros vemos que acá existe una mayor concentración de volumen de líquido, porque el agua permanece paralelo a la línea de flotación o a la línea de agua. Por lo tanto, el centro de gravedad se va a mover hacia ese lado. Ustedes ven ahí un puntito rojo, ese es el centro de gravedad del líquido. Se va a mover. Y si se mueve el centro de gravedad, ¿perjudica o no perjudica al centro de gravedad del barco? Al G, que está acá arriba. Sí, porque el centro de gravedad G es la resultante de todos los centros de gravedad de todos los tanques y bodegas, ¿no? Entonces, cuando se tiene tanques a medio llenar y el barco se escora, se mueve el centro de gravedad de ese líquido. Y al moverse el centro de gravedad de ese líquido, va a perjudicar al centro de gravedad del barco. Lo va a acercar a M. M estará por acá, ¿no es cierto? M permanece invariable porque no hemos cambiado carga. No hemos incrementado ni hemos retirado carga. Por lo tanto, M permanece fijo. Lo que sí se va a mover es el centro de gravedad del barco. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de este peso parcial que está en el tanque a medio llenar, se va a mover.
Y al acercarse G, el centro de gravedad G a M, ¿pierde o gana estabilidad? ¿Cuál es su respuesta? Les pregunto, ¿pierde o gana estabilidad? ¿Ah? ¿Pierde o gana estabilidad al acercarse el centro de gravedad G a M? Pierde, ingeniero. Gana, ingeniero. Pierde estabilidad, porque el GM se está haciendo más pequeño, ¿no? Entonces, es peligroso tener tanques a medio llenar. Embarcación blanda, Ok. ingeniero. Por el efecto de superficie libre, conforme se escore el líquido, se va a mover el centro de gravedad de ese líquido. En consecuencia, va a afectar al centro de gravedad resultante, el centro de gravedad del barco, que se va a acercar a M, y si se acerca a M pierde estabilidad. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y por qué se mueve el centro de gravedad del líquido? Acá está la explicación. En estos gráficos del costado está la explicación. Este es el nivel del líquido, del líquido de color celeste, cuando la embarcación está adrizada. El barco se escora, ¿no? Miren, la línea del líquido permanece paralela a la línea de agua o al nivel del mar. Línea de agua, línea de flotación. Pero ¿qué ha sucedido? Ha habido un trasvase. Este líquido que está acá ha pasado acá, ¿no? Este líquido que está a la izquierda de color celeste pasa aquí. Entonces la forma que obtiene el líquido ahora es de esta forma. Entonces su centro de gravedad que antes estaba acá se va a pasar para este lado, porque ahí se concentra el mayor volumen, ¿no? En consecuencia se ha movido el centro de gravedad. ¿Moverá al centro de gravedad del barco, de todo el conjunto? Sí, porque el centro de gravedad, no se olviden, el centro de gravedad resultante del barco depende del centro de gravedad de los pesos parciales. Por eso que cuando nosotros calculábamos el centro de gravedad del barco, el KG, necesitábamos conocer el centro de gravedad de los pesos parciales del barco. Y en este caso, el centro de gravedad de este peso parcial, o sea, de líquido, que está en el tanque a medio llenar, se va a mover. Y si se mueve, va a perjudicar al centro de gravedad G del barco. Lo va a acercar a M. Ahora está aquí, en GB. Por lo tanto, ahora tiene una altura metacéntrica más pequeña que la inicial. Y por lo tanto, se concluye que ha perdido estabilidad. A ver, ¿qué dice la lectura? Cuando un buque con un tanque parcialmente lleno está escorado, el líquido intentará permanecer paralelo a la línea de flotación y su centro de gravedad, que se encuentra en el centro de su volumen, se moverá con el líquido, pudiendo afectar la estabilidad de la embarcación de forma considerable. Este efecto es similar al provocado cuando se añade peso a la cubierta. O sea, es idéntico que cuando el efecto que produce en el centro de gravedad G es exactamente cuando usted pone un peso en la cubierta. ¿Qué pasa cuando usted sube un peso a la cubierta? El centro de gravedad del barco sube también en esa dirección, ¿no? Este efecto es similar al provocado cuando se añade un peso en la cubierta, lo cual hace que el centro de gravedad G se eleve, a su vez que la altura metacéntrica GM, y por
consiguiente la estabilidad disminuya. Entonces, ¿es bueno o es malo tener tanques a medio llenar? ¿Qué opinan? Tanques que no están completamente llenos. ¿Perjudica o no perjudica la embarcación? Perjudica. Perjudica. Por eso se le dice efecto de superficie libre. ¿Por qué le dicen superficie libre? Porque hay un espacio libre, esto de acá, ¿no? Dentro del tanque. Ese es el efecto de superficie libre. Pero en algún momento voy a estar en esa situación. ¿Por qué? Porque los líquidos se consumen. El combustible se consume, se va agotando conforme la embarcación navega. Por lo tanto, voy a tener ese efecto de superficie libre en el barco. Entonces, ¿cómo se minimiza ese efecto? Se minimiza si usted tiene un tanque a medio llenar, se le pone una división, como en este caso, un mamparo. Una pared vertical dentro de un tanque es un mamparo. Usted tiene un tanque a medio llenar, está por acá de combustible. Entonces acá es combustible. Entonces esto me va a perjudicar al centro de gravedad del barco, todo lo que ya les expliqué. Entonces, ¿cómo se reduce ese efecto? Yo pongo acá un mamparo vertical. Pongo un mamparo vertical, ¿no? O divido a la embarcación en dos. Al tanque lo divido en dos. Lo divido en dos y voy a tener dos tanques a medio llenar. Pero ¿qué va a pasar? Que el efecto va a ser menor. Se reduce el efecto. ¿Va a existir efecto de superficie libre? Sí, porque hay tanques a medio llenar. Pero va a ser en menor grado. Se reduce el efecto hasta en un 75%. Dice, los tanques parcialmente llenos tienen el efecto más desfavorable sobre la altura metacéntrica de un buque esporado. Si se divide el tanque en dos partes iguales usando un mamparo estanco, se reducirá dicho efecto negativo hasta un 75%, comparado con un tanque sin compartimentar. O sea, si yo tengo un tanque a medio llenar, esto perjudica la embarcación. Pero si yo tengo este mismo tanque a medio llenar, pongo un mamparo estanco. Mamparo estanco quiere decir que divido al tanque en dos partes iguales. ¿Existirá efecto de superficie libre? Sí, porque tengo dos tanques a medio llenar. Pero ese efecto va a ser mucho menor que cuando tengo un tanque sin compartimentar. Este es el caso, este no es el caso de un tanque compartimentado, no es igual que esto, ¿eh? No es igual que esto. Este es un tanque que se lo ha compartimentado con un mamparo estanco. Un mamparo estanco es una pared vertical que sirve para dividir los tanques. Este no es el caso de eso. Estos son dos tanques, uno que está hacia babor y el otro está en estribor. Entonces, cuando estoy llenando combustible, se debe tener mucho cuidado con cuál de ellos llenar. Primero lleno aquel tanque que está con el costado más bajo. Este es el costado más bajo, ¿no es cierto? Entonces, este tanque lo lleno primero.
se llena primero este tanque y enseguidamente el otro. Se deberá tener cuidado al tratar de corregir una escora permanente mediante el llenado de tanques, ya que el hecho de tener dos tanques parcialmente llenos causará un efecto adicional de superficies libres. Si es posible que la escora permanente del buque esté provocada por una situación de equilibrio indiferente. ¿Qué cosa es equilibrio indiferente? Hemos visto hay 3 tipos de equilibrio, ¿no? Estable, inestable, indiferente. ¿A qué se refiere el equilibrio indiferente? Cuando se escora, permanece en esa posición. Ya Claro, solo- muy bien. Cuando el barco se escora, se inclina, queda ahí en esa nueva posición. No tiene la capacidad para seguir escorándose ni tampoco para regresar. Ahí queda inclinada, ¿no? Ahí queda inclinada. Eso es lo que dice el equilibrio indiferente. Entonces, cuando usted tiene ese caso, se recomienda que el tanque del costado más bajo, o sea, este es el costado más bajo, ¿no? Se llene antes de comenzar a llenar el tanque en el costado más alto. Este es el costado más alto, ¿no es cierto? Primero lleno el que está en el costado más bajo. De esa manera, ¿por qué? Porque este tanque está más rápido. A ver, ¿cuál está más lleno? Este de acá, ¿no? Que está en el costado más bajo. Eso es lo que hace que la embarcación se incline. Tiene mayor peso. Entonces, rápidamente lo puedo hacer sólido esto de acá, completando. Lo completo y lo hago sólido. Su G permanece invariable. O sea, como en este caso. Lo termino de llenar, completo con líquido y se convierte como un sólido. Entonces, este tanque que está en el costado más bajo lo lleno completo y queda como un sólido. Y los que están en el lado más bajo, en el lado más alto, perdón, ¿no? Luego termino de llenarlo. Entonces acá tienen el resumen de efecto de su superficie libre. Este es el caso de un tanque completamente lleno de líquido. Como está completamente lleno, actúa como un sólido. Su centro de gravedad no se mueve. Sin embargo, cuando está parcialmente lleno, está con un líquido que no está completo el tanque, al inclinarse o escorarse el barco, su centro de gravedad de ese líquido se mueve hacia el lado donde se concentra el mayor volumen, ¿no? Y por lo tanto, al mover el centro de gravedad del líquido, perjudica al centro de gravedad del barco, lo acerca a M y por lo tanto pierde estabilidad. Este efecto, ¿cómo lo minimizo? ¿O cómo corrijo? Dividiendo al tanque en 2 partes iguales, con un mamparo estanco, ¿no? Entonces el efecto va a haber efecto de superficie libre, pero va a ser mucho menor que este caso. Y cuando tengo escora por carga simétrica, ¿cómo corrijo? Termino de llenar primero el que están en el costado más bajo y luego en el costado más alto. Estanqueidad al agua y a la intemperie. ¿Qué cosa es estanco? La palabra estanco no es más que, es un sinónimo de impermeable. Impermeable quiere decir que no pasa el agua, ¿no es cierto? Usted tiene una casa que es impermeable porque no absorbe el agua. Es impermeable a la humedad. Una tela de algodón no es impermeable, pasa la humedad. Entonces, el término estanco es similar a impermeable. ¿Y qué significa? De que la estructura debe ser impermeable. No debe permitir el paso de líquidos desde la cubierta hacia los tanques que están por debajo de la cubierta.
ni tampoco de un tanque a otro tanque. Porque imagínense que acá tengamos agua para beber y acá combustible. Y filtra de este tanque a este tanque, malogra el agua, ¿no es cierto? La contamina. Entonces, el término estanco significa que una estructura se proyecta y se construye para soportar una altura de agua estática, sin que haya fugas. El agua o cualquier otro líquido no puede circular hacia adentro o hacia afuera de la estructura de ninguno de los compartimientos estancos, ninguno de los compartimentos estancos. Claro, no pueden, los líquidos no pueden transitar, ¿no?, de un tanque a otro tanque, porque por algo son estancos. El casco del buque, la cubierta de trabajo y los mamparos entre los compartimentos deberán ser estancos, claro. Todo el casco, todo esto de acá es el casco, ¿no?, o la carena, está en contacto con el agua de mar. Tiene que ser completamente estanco, porque imagínense que no fuese estanco, ingresaría agua de mar, ¿no?, mayor peso y la comienza a hundir a la embarcación. Los mamparos estancos se prolongarán hasta la cubierta de trabajo y cualquier abertura en ellos estará dotada de dispositivos de cierre de estancos. Ahora, también existe, acá hemos visto estanco a los líquidos, ¿no? Que no ingrese líquidos, ni en la cubierta, a los tanques, ni de la lluvia, ¿no? Ni agua de mar puede ingresar a los tanques, ni a las bodegas. Pero también hay estanco a la intemperie. El barco tiene la obra muerta, todo lo que está por encima, ¿no? Y lo que está por encima de la cubierta es la superestructura, todo esto es la superestructura. Lo que está por encima de la cubierta es la superestructura. Y esta superestructura debe ser estanco a la intemperie. En la intemperie usted va a tener llovizna, va a tener agua que sube del mar. Cuando el mar está bien movido, sube a la cubierta agua de mar, ¿no? Entonces, aquellos espacios que están en la superestructura deben ser estancos también, para que no ingrese líquidos de la intemperie. Estanco a la intemperie significa que cualquier que sea el estado del mar, el agua no penetrará en el buque, o sea, se impide el paso del agua en una dirección solamente. Claro, en la dirección que ingrese, ¿no? No puede ingresar en esta dirección. En cambio, en los tanques estancos, impide en la doble dirección que no vaya del tanque A al tanque B, que no pase del tanque A al tanque B, ni del tanque B al tanque A, ¿ya? Que no pase del tanque A al tanque B, ni del tanque B al tanque A. En cambio, cuando estamos hablando de estanco a la intemperie, es que no haya desde afuera hacia adentro, y no ingrese en esa dirección. Impide el paso en una dirección solamente, o sea, de afuera hacia adentro. Es necesario que las escotillas, portillos y ventanas estén dotados de dispositivos de cierre. Claro, todas las escotillas, las lumbreras, estas ventanitas que tienen vidrio, que son redondas, en algunos casos cuadrados, tienen elementos de cierre, tienen una empaquetadura y encima tienen con unos tornillos.
Esos son los dispositivos de cierre. Así como las puertas también son estancas y otras aberturas de superestructuras cerradas. Medidas de seguridad. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta para asegurar la estanquinidad del barco? Para asegurar la estanquidad del barco. ¿Cómo se asegura? Hay que tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad. Los dispositivos de cierre de aberturas deberán mantenerse cerrados en condiciones meteorológicas adversas. O sea, cuando las condiciones meteorológicas, cuando hay lluvia, cuando el mar está movido, cuando existen temporales, vientos, en esos casos hay que mantener las escotillas, la lumbrera, las puertas cerradas para asegurar la estanquidad del barco. Esto se aplica a puertas, escotillas y otras aberturas de cubierta, conductos de ventilación, tubos de aireación, sondas, portillos, ventanas y puntos de toma y de descarga. Claro, no se refieren a las tapas de las bodegas, ¿no? Es necesario mantener todos los dispositivos en perfectas condiciones. Los buques se subdividen en compartimentos por medio de mamparos para minimizar los efectos del paso de agua de una parte a otra del buque. Miren, usted tiene un barco a lo largo del barco existen compartimentos. Que son estancos. Y en algunos casos, en el caso de los buques grandes, cuando tienen un tanque demasiado grande, tienen una pared vertical que baja y compartimenta este tanque, compartimenta en dos. Para evitar el efecto de superficie libre. En las embarcaciones artesanales lo hacen con tablas. ¿Ustedes vieron la película Titanic? ¿Se acuerdan de la película Titanic? ¿Alguien que me conteste? Sí, ingeniero. Ingeniero. Cuando el hielo, el iceberg, que el capitán no logra desviar a la embarcación, entonces el hielo actúa como un abrelatas, abre el costado de los tanques, ¿no es cierto? Entonces, cuando se dan cuenta que los tanques están siendo inundados, dan la orden para que bajen los mamparos. Los bajan acá este mamparo, cierran ahí y el agua queda estancada solamente en esta zona. Ya no pasa más, no sigue avanzando. Pero ¿qué sucede? Que por más que quisieron que bajaron un mamparo estanco, o dos o tres mamparos estancos, ingresó demasiada agua. Entonces, este sobrepeso del agua ingresada hace que el barco se comience a hundir. Se comienza a hundir. El exceso de peso, ¿no? Se comienza a hundir y el barco se comienza a hundir de esta manera.
De esa manera se comienza a hundir el barco. Porque el hielo, el iceberg rompe un tanque, otro tanque, como que si un abrelatas pasaron desde proa hasta casi la mitad de la embarcación. Casi todos los tanques que estaban por proa se comienzan a inundar. Y bajaron los mamparos estancos. El agua ya no pasó, ya no siguió avanzando. Pero esa agua que ingresó era excesivamente pesada, que fue hundiendo a la embarcación, ¿no? De esta manera, y termina por partirse la embarcación. El peso hace que se parta la embarcación. Además, hay que tener en cuenta la flotabilidad añadida para buques sin cubierta. Hay buques, como en el caso de los botes, que no tienen cubierta, ¿no? No es como una embarcación de pesca, como un buque, que tienen una cubierta donde uno se puede parar y por debajo de la cubierta hay otros espacios cerrados. En los botes, en estos tipos de embarcación, no existe una cubierta. Por lo tanto, no tiene estanquidad. El barco no tiene estanquidad al agua ni a la intemperie. Entonces hay que tener bastante cuidado con estos tipos de embarcaciones, sobre todo cuando hacen agua. Por ejemplo, en lluvia, ¿no? En época de lluvia o temporales, cuando el mar está movido, ingresa agua fácilmente y se deposita. En caso de acá se deposita. ¿Por qué? Porque no tiene cubierta. Y porque dentro de la cubierta hay unos imbornales que permiten desaguar. En este caso no. No tiene imbornales. Por lo tanto, el agua que entra se deposita en el espacio donde va la tripulación, donde van los tripulantes, se llena, ¿no? Y hay que desaguar eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de embarcaciones. Algunas reglas simples. Aparte del efecto de superficie libre, que ya lo hemos definido, existen otros hechos que hacen que la embarcación pierda estabilidad. Por ejemplo, mucha captura en la cubierta. Si usted pone captura en la cubierta, el centro de gravedad va a subir, ¿no? Y si sube el centro de gravedad, pierde estabilidad la embarcación. Además que hay que tener en cuenta que las embarcaciones de cerco tienen en cubierta el boliche, la red, tienen en popa, tienen la embarcación auxiliar, la panga. Entonces tienen bastante peso en cubierta, lo que hace que el centro de gravedad suba. Y si usted a esto le agrega cajas con pescado, es muy peligroso porque el centro de gravedad va a subir. Y si sube el centro de gravedad, pierde estabilidad. Entonces está poniendo en peligro la embarcación. No mantener sobre la cubierta grandes cantidades de pescado. Esto hará que el centro de gravedad del buque suba. Y eso es lo que no se quiere, ¿no? Que se acerque al metacentro. Se deberá evitar un punto alto de remolque de las redes de arrastre. Claro, la red de arrastre consiste en jalar una red a una determinada velocidad y esa red va
capturando lo que encuentre, ¿no? Pero hay que tener cuidado en no jalar esa red desde un punto alto. Porque si lo hace desde un punto alto, acá se está llevando el esfuerzo. Imagínense de toda la red con captura, de toda la red y con captura, ¿no? Por lo tanto, eso hace que también el barco pierda estabilidad. Puede tener un efecto perjudicial en la estabilidad transversal como longitudinal, no solamente transversal, sino también a su vez longitudinal. Hay que tener cuidado cuando se izan grandes pesos de los puntos de aparejos altos. Acá tenemos un aparejo, ¿no? Este es un aparejo que sirve para izar la red, conocido como Power Block. Power Block, macaco. Esto también, el esfuerzo se realiza en este punto, ¿no? Y esto también hace que la embarcación pierda estabilidad. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de operación. Acá ustedes tienen, esta es la cubierta de una embarcación, esta parte de acá es la cubierta, ¿no? Este es el costado. Ustedes a lo largo de la embarcación van a tener estos agujeros rectangulares. ¿Para qué sirven esos agujeros? Para desaguar. Cuando en la embarcación, en la cubierta, llueve, se deposita líquido en la cubierta. En mal tiempo, en fuertes temporales, cuando el mar está movido, olas altas, también ingresa agua a la cubierta. Ingresa agua. Entonces, esa agua tiene que salir por medio de los imbornales. Existe una regla para calcular la cantidad de imbornales que debe haber según el tamaño de la cubierta. Además que si es que no se desagua, si no se retira el líquido en cubierta, hace que el centro de gravedad también suba. ¿Por qué? Porque ese líquido en cubierta tiene un peso, ¿no es cierto? Y está en la parte alta de la embarcación. Por lo tanto, el centro de gravedad G se va a acercar a M. En consecuencia, pierde estabilidad. Deben tener mucho cuidado cuando tienen agua en la cubierta, porque también hace un efecto de superficie libre. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Miren, esta es una vista de una embarcación transversal. Acá tenemos la amurada. Y acá también la amurada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que puede llover, ¿no? Puede llover. O también cuando el mar está movido puede ingresar líquidos a la cubierta. Entonces el agua se deposita acá. Y tenemos agua. Si no existieran los imbornales, esta agua quedaría depositada así. Y si el barco se escora, estaríamos haciendo efecto de superficie libre en la cubierta. O sea, esto. Acá teníamos un tanque a medio llenar, ¿no? Está a medio llenar y por lo tanto perjudica al centro de gravedad del barco. Eso mismo sucedería en la cubierta. La cubierta también sería como una especie de tanque, solamente que no tiene la tapa superior, ¿no? Pero quedaría depositado el líquido y al inclinarse, el agua también se inclinaría. Si la embarcación se inclina, el líquido que está depositado en la cubierta también se va a inclinar. Se va a poner así más o menos, ¿no? Todo esto. ¿Se dan cuenta? Y ahí estamos en el caso de efecto de superficie libre, en un tanque a medio llenar.
El efecto de superficie no solamente viene provocado por tanques parcialmente llenos, sino que también influyen otras circunstancias como, por ejemplo, la acumulación de agua en la cubierta. A fin de permitir que el agua desaparezca rápidamente, un buque deberá disponer de imbornales. No se olviden, estos son los imbornales de desagüe adecuada. Sirven para desaguar el agua de la cubierta, ¿no? También hay que evitar tener pesos suspendidos. Por ejemplo, inclinar la pluma y llevar ahí un peso suspendido. Tener ahí un peso suspendido. ¿Por qué? Porque este peso ejerce en este punto alto el vector peso, ahí actúa el vector peso, en este punto alto. Y multiplicado por la longitud de la pluma, ¿no? Sería peso por longitud. Eso sería como una palanca, ¿no? Sería como una palanca, peso por longitud de la pluma. Es como si fuese una palanca, ¿no? En realidad es una palanca. Entonces, esa palanca va a perjudicar a la estabilidad. Y el punto de gravedad del barco sube. Se considera que el centro de gravedad de un peso en suspensión actúa en el punto en el que está suspendido. O sea, aquí va a actuar ese peso. Si dicho peso no se encuentra en el eje longitudinal, ejercerá también una fuerza escorante sobre el buque. Y es posible que en circunstancias desfavorables, un momentito, me espera un momentito, por favor. Profesor, ¿el profesor se fue? Sí, mano, Free Fire. Ingeniero, ¿Go? Ingeniero, Ya viene, ya viene. Un rato, dijo. Chambero. Dónale sus estrellas.
Streamer No Mongo. escuché, profesor. Jaja, nomás. Ya chicos, entonces se debe evitar pesos suspendidos desde puntos altos. No se puede tener pesos suspendidos como el caso de esta red. Claro, la maniobra es inmediata, ¿no? Se recoge la red, se trasvasa y luego, pero no puedes tener por tiempos prolongados de pesos en suspensión, como en este caso también, que acá tiene un aparejo, una NASA me parece que es. ¿Por qué? Porque va a producir un efecto palanca que va a escorar a la embarcación. Y además el centro de gravedad va a acercar a M, y al acercar el centro de gravedad a M pierde estabilidad. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, algún- todo claro. Por favor, repasen. Si tienen alguna pregunta sobre la clase de hoy, vuélvanlo a leer. Me la hacen llegar la próxima clase. Entonces, Ingeniero. estos son los casos que no se deben hacer porque perjudican la estabilidad. Uno de ellos es tanques a medio de llenar, pero usted mira, profesor, es imposible que no tengamos tanques a medio llenar. Claro, pero hay que corregir, ¿no? Dividiendo los tanques con una madera, con un mamparo estanco. Izar o arrastrar la red desde puntos altos, ¿no? Cuando se recoge la red también hay que tener mucho cuidado. La red de cerco está en un punto alto. El agua depositada en la cubierta
se comporta como un tanque a medio llenar. Es como que si ustedes tuvieran una tina. Y cuando ustedes levantan la tina, inclinan la tina, el agua se va a inclinar para un lado. Igual sucede en la cubierta. Si es que no existieran los imbornales o los desagües laterales, quedaría depositado en la cubierta y provocaría el efecto de superficie libre. No tener pesos suspendidos, evitar captura en la cubierta, porque eso va a hacer que el centro de gravedad del barco se acerque a M y por lo tanto pierda estabilidad. También revisar los estancos, ¿no? Los tanques que sean completamente estancos, que sean impermeables, que no ingresen agua de la cubierta a los tanques que están por debajo, ni tampoco que ingrese agua que haya filtraciones. Asegurar la estanquidad del barco. ¿Alguna pregunta? No habiendo pregunta, chicos, nos quedamos. El miércoles nos reencontramos. Ah, falta algo importante, la lista. ¿Por qué no me hicieron acordar de la lista? Aquino. Presente. Gracias. Arguata, Lady. Lady. Presente, ingeniero. Gracias. Arias. Presente. Presente, ingeniero. Armas. Presente, ingeniero. Barrios. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Becerra. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cáceres. Presente, ingeniero. Gracias. Campos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas Presente, tardes. ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cárdenas. Cárdenas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas Presente. tardes. Castañeda. Presente, ingeniero. Gracias. Castillo.
Presente, ingeniero. Gracias. Choquehuanca. Presente, ingeniero. Gracias. Contreras. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Cora. Cora. Córdoba. Presente. Gracias. Corrales. Presente, ingeniero. Corrales. Presente, ingeniero Corrales. Cora. Presente, ingeniero. Gracias. Correa. Presente, ingeniero. Correa. Gracias. De la Torre. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Fortón. Fortón. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez. Gómez. Presente, ingeniero Gómez. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Guillén. Presente, ingeniero. Guzmán. Presente. Guzmán. Presente, ingeniero. Huacaico. Presente, ingeniero. Gracias. Huacaico. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamán Chambergo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Hurtado. Brandon. 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 Hurtado. López. López. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Luna. Luna. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Medina Urpi. Presente. Mejía. Mejía. Méndez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Munguía. Munguía. Presente, ¿me escucha, ingeniero? Buenas tardes. Ya, Marina, gracias. Olivera. Gracias. Olivera. Olivera. Pacompía. Presente, ingeniero. Buenas Gracias. tardes. Paico. Presente, ingeniero. Pedemonte. Presente, ingeniero. Gracias. Quijandría. Presente, ingeniero. Olivera, presente. Gracias. Ingeniero, Quinto. presente. Quinto. Presente, ingeniero. Ramírez. Presente, ingeniero. Robles. Robles. Ingeniero Robles está levantando la mano. A ver. Ya va, ya. Rogel. 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 Ruiz. Presente, ingeniero. Salcedo. Buenas tardes, presente, ingeniero. Buenas tardes. Sánchez Hidalgo. Presente, ingeniero. Gracias. Valenzuela. Valenzuela. Vargas Olivas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Velázquez. Presente, ingeniero Velázquez. Gracias. Velasco. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bicharra. Presente, Bicharra. ingeniero. Presente, ingeniero. Villegas. Presente, ingeniero. Gracias. Infantes. Infante, presente, ingeniero.
Gracias. Una vez más, para los que faltan. Hurtado Brandon. Hurtado Brandon. Mejía Ramírez. Mejía Ramírez. Rugel. Rugel. Ya, entonces faltaron 3. Ya, gracias chicos, nos vemos la próxima clase, por favor estudien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Gracias. ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, cuídense.
¿Aló?